Vamos a saludar a Guillermo Jerez, que está con nosotros, concejal de Barrio 88. Guillermo, ¿qué tal? Hola Héctor, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar acá. Gracias por haber venido. ¿Te tomaste unos días? ¿Te vas a tomar? ¿Cuál es la onda del verano? No, me tomé unos días. La primera semana de enero anduve un poco por Entre Ríos, visitando a parientes, familiares, amigos por distintas localidades. Como dicen los entrerrianos, vos sos de Tala. Yo soy de Rosario del Tala, de Tala. De Tala. De Tala, oriundo de Tala, sí. Pero anduve por la costa del Uruguay, por Chajarí, también por Mercedes, Corrientes y los esteros de Liberá, y después volví un par de días por La Paz, también por las Islas de La Paz. Sí, ese fue el tour por el litoral, esas fueron mis vacaciones, un par de días. No sé si conoces esa localidad que está allá en la punta de Entre Ríos, llamada Santa Ana. Bueno, a Santa Ana fui. ¿Fuiste también? Sí, que tiene un balneario hermoso. Hermoso, sí. Que tiene un lago más que un río, ¿no? Pero está ahí sobre el río Uruguay sobre también. El río Uruguay. Sí, la última vez que yo visité, esto para cualquier agencia de turismo que quiera pautar, incluso en verano, estaba con muchas algas, producto de la represa, ¿no? Toda ese recorrido de la costa este del Uruguay, de Entre Ríos, tiene esa complicación en algunos casos, ¿no? La presencia de algas, pero un balneario hermoso, hermoso. Sí, el río Uruguay es muy lindo. Sí. Así que es de Tala, recordemos que como dicen los entrerrianos, yo soy de Tala, y aparte cuando dicen, no son de Concepción de Uruguay, son de Uruguay los entrerrianos, y te confunden con el paisito. Bueno, Guille, la agenda de este año, que no podemos decir que va a ser post-COVID porque no lo sabemos, pero ¿cuál crees que va a ser las huellas principales que hay que recorrer? Me parece que hay dos temas principales que nosotros celebramos que hayan finalmente salido como a la luz y sean ineludibles su abordaje, su tratamiento, que tiene que ver con dos de los principales servicios públicos que debe prestar el municipio. Nos referimos al servicio de recolección de residuos por un lado y al servicio de transporte público de pasajeros por el otro. Me parece que esos van a ser los dos temas que al menos el municipio ya los ha perfilado, porque el servicio de recolección de residuos, sobre todo a partir de la construcción de un segundo módulo en el relleno sanitario, me parece que habilita la discusión del modelo integral de la gestión de los residuos en la ciudad de Santa Fe, porque actualmente no es viable. Hoy el servicio de recolección de residuos le sale o se lleva alrededor del 13% del presupuesto municipal. Esto es, lo que se recauda por TGI no alcanza para pagar el servicio de recolección de residuos, que consta de dos empresas que cobran por kilómetro recorrido y por disponer en un relleno sanitario los residuos finales, y la empresa operaria del relleno sanitario, Milisic, cobra por tenerla enterrada, que es a quien se le prorrogó por 7 años la construcción del segundo módulo. Nosotros creemos que eso es una oportunidad para rediscutir el modelo de gestión de residuos. Hay algunos intentos, algunos gestos muy tímidos a nuestro entender por parte de la gestión, y en relación a eso, en la incorporación de la ordenanza que se votó en diciembre del año pasado, y logramos incorporar algunos artículos que vamos a bregar porque se cumplen y se hagan realidad. Y por otro lado tiene que ver con un tema recurrente todos los años, que es el servicio de transporte público de pasajeros, que cuando no hay un paro del gremio de los trabajadores pidiendo aumento, hay una movilización o una queja por parte de la gestión pidiendo más recursos, más subsidios a nivel nacional, o por otro lado, por parte, como está sucediendo por estos días, de los empresarios de las dos empresas de transporte que piden aumentar el precio del boleto. Me parece que eso y el llamado, o al menos las declaraciones, las manifestaciones por parte del intendente y de los funcionarios municipales de licitar el servicio de transporte público de pasajeros, van a ser dos temas fundamentales que la clase política o la dirigencia le debe a la ciudadanía, a los santafesinos y a las santafesinas, dar respuesta sobre estos servicios hace mucho tiempo. Por eso vemos con entusiasmo un poco que se haya perfilado la agenda por ese lado. Hoy un empresario del transporte manifestaba que la tarifa plana quedó para que sea redituable el servicio para los empresarios, ¿no? Quedó 20 pesos abajo.
justo estaba leyendo recién en una noticia que están reunidos ahora en la estación Belgrano la mesa de seguimiento de movilidad, una ordenanza que se aprobó allá por junio del 2021, que declaraba la emergencia en el servicio de transporte público por 180 días, pasar en esos 180 días y recién se están reuniendo hoy, un poco para discutir eso porque está la queja, como bien señalaba, de los empresarios. Nosotros creemos que se abre todo un panorama para discutir. Esto es recurrente y en el marco del llamado a licitación va a haber una oportunidad para, por ejemplo, pensar en una línea de testigo que tantas veces se dijo, también pensar otras alternativas. ¿Por qué no municipalizar o estatizar una parte como ha sucedido, por ejemplo, en Ushuaia en el 2002, en Rosario, en Zárate? Digo, explorar una serie de variantes o de posibilidades que hoy están negadas de antemano en la discusión en relación al servicio de transporte público. Por eso, insisto, vemos con mucho interés cómo se ha perfilado la agenda pública, las discusiones o los principales temas de la agenda pública local en los primeros meses de este año. El servicio de transporte urbano de pasajeros en Santa Fe está explotado básicamente por dos grandes grupos. Los dos grandes grupos que explotan el servicio están concursados, están con problemas heavies en la justicia por el concurso. Están todo el tiempo llorando, además, todo el tiempo, como todos los empresarios del transporte, que a pesar de estar cartelizado en casi todo el país, tienen el gran problema del déficit empresarial. Un sistema que además tiene casi un 70% de subsidio nacional y provincial. La pregunta es, ¿y si se va a un proceso licitatorio y los dos grupos empresarios de Santa Fe no se presentan? Y bueno, bueno, puede pasar, pero bueno, ¿y cuál es el plan B? Bueno, en Rosario se estatizaron justamente porque quedaron desiertas el concurso público que se hizo. Me parece que esa es una posibilidad, por eso digo, la menciono, porque me parece que hay que estudiarla en profundidad y presentar con muchos argumentos técnicos sobre todo esa posibilidad, pero en Rosario pasó. Casualmente, hoy estábamos justo ahí con el equipo del Consejo leyendo algunas noticias en relación a un debate en Twitter, en donde hasta intervino uno de los dueños de una de esas empresas justamente en una discusión, y había un concejal de Rosario también donde decía que justamente las líneas que están estatizadas en Rosario brindan un mejor servicio que las que están privatizadas, que son dos empresas. Entonces habría que ver también qué puede pasar ante esa situación. Hoy solo mencionar esa posibilidad a muchos los espanta, pero bueno, me parece que son las discusiones que se vienen. Lo cierto es que la situación de precariedad en que se encuentra hoy el servicio de transporte público me parece que no aguanta más, no va a pasar de este año hasta que se redefinan los lineamientos generales de un nuevo modelo de gestión del transporte público de pasajeros. Volviendo hacia atrás al capítulo primero de tu agenda, o por lo menos de esta agenda que planteabas, la disposición final de la basura o el relleno sanitario, como se le quiera llamar. Me acuerdo que Milicic se hace cargo del relleno en la gestión Valvarrey. Sí. ¿O fue la licitación en Milicic compra los terrenos que están ahí en una zona así que seguramente habrán tenido información privilegiada, que según dicen descubre que a la vera del Salado vivía una parte que no se había inundado, los compra y después entonces se presenta a licitación, gana para hacer una casualidad y después, bueno, por ordenanza el municipio se vuelve a hacer de esos terrenos y desde entonces, bueno, opera el relleno sanitario. Recordemos que se entierran, como para tener una idea, 500 toneladas por día se entierran en el relleno sanitario y cobran alrededor de 2.600 pesos, 3.000 pesos por tonelada enterrada, digamos. Eso desde hace muchos años, del 2010 hasta a esta parte. Está del anillo de defensa hacia el oeste. Exacto, el terreno. Exacto. Por eso había muchas dudas en sus comienzos cuando se hablaba del emplazamiento allí, porque habíamos tenido una inundación terrible y porque se quería fuera del anillo de contención de la ruta. Y es un tema también, por eso nosotros insistimos en que hay que cambiar el modelo de gestión de residuos, porque lo que hay que hacer es evitar que llegue esa cantidad de toneladas a la disposición final. Por eso hay que, me parece, separar en origen, revalorizar, compostar en la medida que se pueda, porque dentro de 7 años, que ese es el problema también que se ha hablado poco, sobre todo cuando se aprobó la última ordenanza que mencionaba en el mes de diciembre, que
prorroga la construcción, a partir de la construcción de un segundo módulo aledaño al complejo ambiental actual, por 7 años, y después no hay más terreno dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe. Por lo tanto, va a haber que construir una planta de disposición final fuera de Santa Fe, y eso encarece mucho los costos, porque trasladar, o sea, si las empresas hoy, las recolectoras cobran por kilómetro recorrido, a medida que la distancia se alarga van a ser más alto el costo. Me parece que eso es un problema que interpela también a la ciudadanía. Y actualmente entiendo yo que el municipio hace poco, porque hay algunas ideas, yo mencionaba que tímidamente, como pueden ser los ecopuntos, que hay 5 ecopuntos, pero obligan, por ejemplo, yo voy a un Fomento 9 de Julio, tengo que ir hasta el Parque Federal, caminar o ir en auto o en bicicleta, 15 cuadras para llevar los vidrios, los plásticos que cada uno puede separar en origen. Y eso no es un incentivo para el vecino. O sea, me parece que si vamos a otro modelo, tenemos que incentivar al vecino para que separe en origen, para que clasifique, para facilitarle un poco la tarea. Y a la vez darle algún incentivo fiscal, de tipo fiscal, si eso va a repercutir. Si con la TGI estamos diciendo que no alcanzamos a pagar lo que cuesta el servicio de transporte público, bueno, en definitiva se va a terminar beneficiando en las arcas municipales y el vecino, que va a tener un mejor servicio en la medida en que no tenga que pagar por algo que sea ineficiente. El actual relleno está en Barrio La Loma, ¿no? O más, a la altura norte. Un poco de Barrio La Loma, un poco más al norte. Más al norte, digamos, casi al oeste de René Favaloro. Sí. Sí, en esa zona de la ciudad, que está más cerca de Recreo que del barrio centro de la ciudad de Santa Fe, por poner en distancia. Sí, bueno. ¿No habría que pensar un esquema más metropolitano del destino final de los residuos? Bueno, eso también se habilita esa posibilidad. Claramente es un problema metropolitano y hay que abordarlo de manera metropolitana, porque actualmente muchas localidades vecinas depositan en el relleno sanitario sus residuos, pero también hay que pensar que nosotros, fue uno de los artículos que logramos incorporar, es la evaluación de otras tecnologías alternativas al relleno sanitario. Eso ni siquiera se habló, ni siquiera se discutió. Hay otras tecnologías que pueden pensarse para que la duración de los residuos que se entierran tengan más vida, ¿no? Y esos terrenos, si no, como decía antes, en 7 años vamos a estar discutiendo lo mismo que discutimos en el 2021. Y me parece que por ahí hay que ir también, más allá también de pensar claramente a escala metropolitana un problema que es metropolitano. Siempre lo charlábamos con vos y con los concejales, la cuestión de la inseguridad. ¿Para qué queda el consejo, digamos, para armar reuniones donde abunda la catarsis y nada más, para enviar cartas de condolencias a las familias de víctimas del delito? ¿O puede tener un rol más propositivo, en realidad más que propositivo, proactivo del problema? Nosotros hemos presentado también un proyecto en línea con lo que decís vos, con la última parte de lo que mencionás. Creemos que el municipio tiene que involucrarse en la cuestión de seguridad, no solo, como se repite, ¿no?, hasta el cansancio, porque es quien debe brindar los servicios y la infraestructura para que muchas veces favorece o para desalentar, mejor dicho, muchos hechos delictivos. Pero fundamentalmente nosotros hemos recuperado una vieja ordenanza del año 1998 que creaba un programa municipal de seguridad urbana. Viendo y revisando y comparando con otra legislación, con otras ordenanzas del país, claramente esa ordenanza era una ordenanza de avanzada para el momento. Lo que se hizo con esa ordenanza fue, cuyo espíritu es muy potente y una ordenanza muy sabia, se la fue a partir de modificaciones cambiándole el espíritu. ¿En qué residía esa ordenanza? Justamente creaba juntas zonales. Nosotros decimos que hay que crear mesas barriales de seguridad. Tenía un consejo ejecutivo, una mesa ejecutiva, en donde estaba al frente de eso el intendente. El intendente estaba al frente de la mesa ejecutiva, a partir también de un funcionario como puede ser el secretario de gobierno, y después creaba una suerte de observatorio que en su momento se llamaba un equipo interdisciplinario. Y también tenía un consejo consultivo. Esa ordenanza actualmente, como decía antes, fue como desvirtuándose, y hoy lo que quedó de esa ordenanza es el llamado o el mentado Consejo de Seguridad. ¿Qué hace? Lo hacía Corral, lo hizo Barleta y lo hace también Jatón.
cuando hay una ola de inseguridad o hay muchos vecinos que se están quejando, ¿cuál es la solución mágica por parte de toda la clase política? Llamar al Consejo de Seguridad. Entonces se propicia un espacio justamente para eso que decías vos, para hacer catarsis, para que todo, y después se repite sistemáticamente, una vez por año, 2 veces por año, lo mismo, las mismas reuniones. Lo digo con conocimiento de causa porque he participado en muchas de esas reuniones y he planteado esto mismo que estoy diciendo acá en esos ámbitos. Y se repite lo mismo y no se llega a ninguna solución. Nosotros creemos que ese es un instrumento que hay que recuperar, pero actualmente está la Comisión de Gobierno, que es la última comisión dentro del Consejo. Esperamos que con la nueva conformación de las comisiones, por ahí tengamos mejor suerte que la anterior y se pueda aprobar y que el municipio tenga la vocación y la voluntad para ir para adelante, porque claramente hasta el momento el municipio entiende que no tiene que la cuestión de la seguridad o de la inseguridad es un problema de orden provincial o del ministro de seguridad de la provincia. Y se saca como un poco el problema de encima. Ha tenido esa actitud hasta el momento. Nosotros creemos que tiene que tener, como creo que muchas de otras fuerzas también opositoras, con otras perspectivas, con otra mirada, pero también me parece que dentro de la oposición hay un consenso en que se le pedimos mayor involucramiento al intendente en los problemas de seguridad de la ciudad. Yo lo que veo, me parece que charlé con vos en otro programa o con Eli Ramos, es que el municipio carece de información propia en materia de seguridad. Depende mucho de la información que acerca el comisario o el ministro de Seguridad. Y alguno va a decir, y sí, pero son los que tienen el dato caliente sobre el territorio. Y yo no sé si es la mejor información la que trae el comisario. Probablemente sí, y muy probablemente no, porque algunos forman parte directamente. Hay bolsones de corrupción en el comisario. Y no porque se me ocurra, te saco guille de esto, decirlo a mí, pero hay causas judiciales, provinciales y federales donde está claro que el comisario es parte del problema, cogestionan los delitos en ciertos territorios de la ciudad de Santa Fe, entonces ahí el municipio me parece que tiene una pata bastante floja o bastante renga en relación a las posibilidades de aportar con insumos propios, con información propia, a dónde están los problemas o quiénes forman parte de los problemas en la ciudad de Santa Fe vinculado a la inseguridad. Algo intentó hacer Barletta, de contar en su primera gestión como intendente, de contar con información propia, y después no lo volvió a ver, a esa posibilidad de contrastar. Bueno, nosotros tenemos estos datos sobre estos lugares de la ciudad, ¿cuáles tienen ustedes? Que como que se depende mucho hoy de lo que aporte la policía o el ministro. Siendo que es el Estado o el gobierno que está más cerca de la gente, ¿no? Es como si una contradicción eso. Por eso nosotros en esa reformulación de la ordenanza decimos que en las mesas barriales, a partir de una metodología definida, que entre otras cosas se pueda recolectar la información de primera mano y en donde esté sentado el comisario de cada seccional o de las distintas seccionales, en tanto y en cuanto se defina que haya una mesa por distintas seccionales y que puedan dar cuenta, puedan rendir cuenta ante los vecinos, que eso me parece que es lo que falta, y que el municipio se haga de esa información para de esa manera, en un consejo ejecutivo o en una mesa ejecutiva, pueda diseñar las políticas, pero con información propia. Si no, no va a poder tener políticas públicas. Por eso el desconcierto también, porque al no tener información, la calidad de las políticas públicas que puedan formular va a ser deficiente. Me parece que ese es un poco el problema. Por un lado, el desentendimiento, el no hacerse cargo, el sacarle el cuerpo, y por el otro, la falta de información para pensar y diseñar políticas públicas eficientes. Vos sabés que es la primera vez que charlo con vos, o que venís a TP después de algunas sesiones en el Consejo. Creo que hace un montón que no venís para la campaña, después no volviste. No me han invitado. No te han invitado, sí, pero no, yo no tengo nada que ver con eso, ese reclamo a otro lugar. Ya después te voy a decir con quién. No sé si te calentaste, es la palabra, pero que te ofuscaste, que te movilizó mucho.
la cuestión de la meditación y perman y todo eso, ¿no? ¿No? Y yo, lo dijimos acá, no es porque estás ahora presente, nosotros te bancamos fuerte acá. Bueno. A vos, y bueno, a Sebastián Mastropaolo, que también lo planteó así con potencia. Y nada, ¿cómo lo viviste vos? ¿Por qué saliste así tan vehemente? Porque me parece que hay, al menos yo sentía como cierta hipocresía por parte de, no es lo que voy a decir, me van a matar cuando es por el resto de los concejales, que están como muy pendientes de las redes sociales, ¿no? De que si hay un personaje o en este caso, un representante de una parte del pueblo santafesino que lo eligió, que es pintoresco, que es controvertido y que genera o suscita controversia, y entonces nadie se quiere meter en relación a cuestiones que no están de acuerdo, como por ejemplo eso de que un proyecto cuyo espíritu nadie cuestionaba, sino que todos entendíamos por consenso, porque nos acompañó, ni siquiera es que se estaba votando ahí, no estábamos de acuerdo porque entendíamos que uno no va a exigirle al resto de los concejales que vayan a rezar según su credo, que vayan o se ajusten a las creencias individuales que cada uno tenga. Y en efecto, una de las cosas que yo había planteado en ese momento es, justo cuando el cuerpo dictamina que, bueno, para estar dentro del cuerpo tienen que tener las 2 dosis, el esquema completo, hubo una persona que se opuso, que está en todo su derecho a oponerse, pero por otro lado querían, sesionando remotamente, y ponernos a nosotros que meditemos. Era como medio una paradoja, eso fue un poco lo que dije. Y creo que un poco por ahí el ofuscamiento o por ahí la expresión un tanto quizás visceral que me salió, o un poco más emocional, tiene que ver con eso. No por desechar o cuestionar una práctica que me parece que es importante para que cada uno lo pueda hacer. De hecho, yo lo dije en una entrevista radial, pero no lo dije irónicamente, que le iba a pedir tips, indicaciones para ver cómo podía meditar en mi casa, porque seguramente me haría bien, pero me parece que una cosa es hacerlo en tu casa o en el ámbito privado y otra cosa es exigir que se pueda hacer en el consejo. Y también lo otro es que se genere todo el show alrededor de eso. Me parece que estamos para otra cosa. Hay problemas muy urgentes que resolver, que es para lo que entiendo estamos nosotros ahí en el consejo, como para perdernos o enredarnos en ese tipo de discusiones. Ese fueron las emociones y lo que sentí en ese momento, y quizás pudo haber sido una intervención un tanto vehemente, quizás, o más sentida. Puede haber sido. Yo la compartí en su momento, la sigo compartiendo. También es cierto que lamentablemente ese espacio de la antipolítica incorporó voluntades de un nicho de la sociedad que, queriendo castigar a la política tradicional, termina castigando tal vez a expresiones que tienen más que ver con la política del día a día, como Barrio 88, en lugar de perjudicar a los aparatos, ¿no? Sí, hay algo de eso, pero bueno, me parece que es como se dice, la que toca, y son las reglas con las que uno tiene que jugar, y en este momento me parece que circunstancialmente yo comparto como el diagnóstico. Es como dice el dicho, ¿no? Pagan justos por pecadores. Sí. Pero bueno, es un poco de eso, y gran responsabilidad no hay dudas también de la clase política, que no da respuesta a los problemas también que tiene la gente. Pero esto justamente termina, lejos de solucionar los problemas, termina de agravarlos. Ese es el punto. Tal cual. No agrego más nada porque lo comparto también. Bueno, ya estamos abriendo el sumario administrativo interno para ver por qué no te invitaron antes, Guille. Así que alguna cabeza va a rodar, así que apenas lo sepamos te vamos a comunicar. Bueno, Guille, gracias por haber venido. Y Barrio 88 sigue creciendo. Lo de Eli fue para mí una pena, para mí personalmente, que no haya podido acceder Eli Ramos a otra banca en el Consejo. Pero falta un recorrido largo todavía. Y a nosotros nos quedan 2 años de gestión. Efectivamente fue una lástima, hubiésemos tenido mucho más fuerza ahí adentro, pero bueno, está, como decía antes, todo abierto, y hay 2 años de construcción para seguir creciendo y para que Barrio 88 y los proyectos que tenemos se puedan materializar y llevar adelante.